Comenzamos. Muy buenos días. Les deseo a todos ustedes. Espero que estén todos súper bien. Estamos ya revisando sus pruebas. Esperamos tenérselas listas esta semana, más tardar el lunes de la próxima, cumpliendo con esas 2 semanas de plazo estricto para no tenerlos en suspenso durante más tiempo. Pero estamos trabajando ya en ellas. Y en la clase de hoy quiero que retomemos los temas que hemos estado trabajando en las últimas sesiones. Gracias por las estrellitas. Los temas que hemos estado trabajando durante las últimas sesiones que tienen que ver con las relaciones internas al interior de una cláusula, las que relacionan un constituyente con otros. Las relaciones que hay entre un núcleo y sus modificadores. Pero antes de volver a hablar de esos temas en que ya hemos estado metidos harto, en que hemos visto que las cláusulas tienen bastante información en su interior, a pesar de que en general podrían, al menos desde el punto de vista estricto, funcionar esencialmente con su núcleo verbal. Me gustaría que nos preguntáramos por qué, si el verbo es tan importante, ya hemos dicho que el verbo es tan informativo, que por sí mismo constituye una predicación, ¿para qué necesitamos estas otras palabras que hay alrededor? ¿Para qué necesitamos los otros modificadores si es que en realidad, desde el punto de vista esencial, para transmitir una información bastaría solo con el núcleo? Ideas, por favor, sobre ese punto. Cierto, Anaís nos dice para una oración más completa, para complementar la información, para embellecerla, tienes también la razón, nos dice Elena. En efecto, de hecho, ustedes tienen las ideas precisas. Si bien el verbo es ya suficientemente informativo como para constituir una cláusula completa, para hacer una predicación en sí mismo, muchas veces no nos basta con solo esa información porque o bien la consideramos insuficiente y queremos ampliarla, queremos complementarla, o bien también en términos estéticos podemos querer embellecerla, hablar más justamente porque lo informativo, lo puramente informativo no es nuestro único fin, sino que también podemos querer ser también, expresarnos bellamente, como muy bien saben también los estudios literarios, ¿no? Es uno de los fines. Pero hay una razón que es muy particular y que no es tan fácil darnos cuenta. Y es que el léxico de una lengua, si bien es muy amplio, puede sernos insuficiente para nuestros fines. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan cuántas palabras decía, en algunas de nuestras primeras clases decían esos tipos que tenía el español? ¿Cuántas palabras se supone que teníamos? 1337, no, eran un poco más. Y claramente son muchas más. ¿Se acuerdan de ese tipo que hacía una conferencia y decía que había venido un tipo francés a decirnos que los chilenos apenas conocíamos el español, que hablábamos como cavernícolas, ¿no? Y que decía, ¿ustedes saben cuántas palabras tiene el español? Tiene algo así como 80.000 palabras. Claro, que usábamos como 2 palabras a la semana, todo eso. Bueno, es verdad que en las lenguas, el español y muchas otras lenguas, tienen un montón de palabras. Sin embargo, incluso con esa cantidad de palabras, 40.000, 80.000, 100.000, las que ustedes quieran poner, es insuficiente para expresar la variedad y la riqueza de las ideas que cualquiera de nosotros puede tener a lo largo de su vida o incluso a lo largo de un día. Puede sernos insuficiente. Por ejemplo, y de hecho otras lenguas tienen palabras que el español no tiene y que les permiten expresar ideas que en español no se pueden expresar con una sola palabra. ¿Se acuerdan? De hecho, algunas de esas las estuvimos estudiando cuando también estudiábamos, por ejemplo, la semántica, cómo la semántica de las lenguas diferían entre sí, la de la cerveza, por ejemplo. ¿Te acuerdas de esa, Ignacia? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era la de la cerveza? Profe, no haga que me humille diciendo una palabra en un idioma eslavo, probablemente que no tengo idea cómo se pronuncia. Si mal no recuerdo, era una palabra del alemán. Y la Sí, era palabra... como brush. No, no es tan complicada. Si mal no recuerdo, ¿recuerdas qué es lo que significaba? ¿Eso sí? ¿No? Ludvika nos dice que era algo de tomar cerveza en la playa. Parecido, era algo así como salir, aprovechar un día soleado para salir a tomar una cerveza al sol.
Eso, bajo el sol. Esa era, bien, Valentina, Ute Pils. Y hay, de hecho, Pils, que es la base de cerveza en alemán, ¿no? Como tenemos en Pilsener también, que es claro, la Pilsen, que nos ha llegado también al castellano chileno. Bueno, Ute Pils en alemán significa eso, tomar una cerveza bajo el sol. Y nosotros en castellano, si bien tenemos un verbo que al menos mínimamente nos permitiría indicar ese evento, que es tomar, no nos permite decirlo con la amplitud informativa, incluso con lo divertido, ¿no? que puede ser decir utepils. Y entonces, no solamente nos basta con el verbo tomar, sino que tenemos que ampliar esta cláusula. Por ejemplo, para decir que yo hice este evento ayer, tendría que decir, yo tomé una cerveza bajo el sol. Y ahí no solamente entonces bastaría con tomar, sino que tengo que indicar quién lo hizo, yo, qué es lo que tomé, una cerveza y en qué circunstancia, en este caso, bajo el sol. En el alemán bastaría con decir utepils, pero yo tengo que ampliar el núcleo de la cláusula tomar o beber, si ustedes quieren, e indicar estos otros participantes, estos otros constituyentes, algunos argumentos, algunos adjuntos, para indicar con claridad y certeza la idea. ¿Ya? ¿Noruega dices tú, Elena? Ah, puede ser que haya sido noruego. Sí, puede ser. No, la verdad es que no recuerdo con exactitud. Fíjense, aquí tengo otras. Esto está tomado del hawaiano. La palabra es algo así como panapo'o. Y significa rascarse la cabeza, uno se rasca la cabeza para ayudarse a recordar algo que había olvidado. Ignacia, cuéntanos. Es que eso al final dice mucho como de Hawái, en este ejemplo en particular, como que en Hawái la gente es tan lesa que siempre se le olvidan las cosas y por eso se rascan mucho la cabeza. Es como más o menos eso, porque al menos yo no veo el uso generalmente de hacer así, porque nunca lo hago. No es tan raro, yo creo que no nos es tan inusual para nuestra cultura tampoco como, ay, ¿dónde dejé eso? ¿Cierto? Como tener esas especies de tics. Pero tú tienes mucha razón. Bueno, no es tan fácil, no está tan claro por qué algunas culturas, algunas comunidades lingüísticas lexicalizan, es decir, ponen en una sola palabra algo que otras comunidades lingüísticas no hacen, y por lo tanto necesitan muchas más palabras, necesitan una cláusula completa, más compleja, para decir la misma idea. Eh, Algunos lingüistas proponen que eso dice mucho de la cultura de una comunidad lingüística, y que entonces significa que ese acto, ese evento es algo, como dice Ignacia, muy frecuente, muy característico de esa cultura, y por lo tanto los hablantes decidieron ponerlo en una sola palabra. Lo mismo como a Utepils, ¿no? Dice mucho de una cultura del norte de Europa en la que el sol no es algo tan frecuente, que alguien quiera aprovechar la circunstancia de que sale el sol para disfrutar de una cerveza bajo el sol y que ese es un acto tan importante que le hayan puesto un nombre específico. Es posible que eso sea así, pero en realidad no está tan claro que las lenguas se difieran unas en otras por esos propósitos, ¿no? Que no necesariamente sea algo tan frecuente o que sea algo tan idiosincrásico de esa propia cultura. Pero lo cierto es que en diferentes lenguas existen diferentes eventos que a veces se pueden expresar en algunas comunidades lingüísticas con una sola palabra, mientras que otras requieren de una cláusula que tiene un núcleo y elementos que la están complementando, ¿no? Así, por ejemplo, panapo'o, en hawaiano yo diría panapo'o, lo conjugaría quizás en pasado, en presente, para indicar algo así como yo me rasqué la cabeza para ayudarme a recordar algo que había olvidado. Pero bastaría con decir algo parecido a panapo'o. En castellano, sin embargo, yo tendría que decir algo así como yo me rasqué la cabeza para ayudarme a recordar algo que había olvidado. Es decir, no me bastaría simplemente con el núcleo, con me rasqué, ¿cierto? Sino que tendría que indicar en qué momento lo hice, quién lo hizo, qué se rascó, en este caso la cabeza, y con qué propósito lo hizo para ayudarme a recordar algo. ¿Bien? La Entonces, Ani puso un aporte importante en el chat. uy, perdón, no me fijé. Eh, ¿Sobre el pez nacional de Hawái? ¿O lo de Panamá? Ay, me perdí un poquito.
Ay, no, no me perdí. Y lo de pan a piojos tampoco lo entiendo mucho. Pues ese es el nombre del pez nacional de Hawái, el Humu Humununuku Kukuapua. Sí, se nota que es algo largo. Bueno, como ven, no solamente diferimos en los nombres de eventos, que en algunas culturas basta con una sola palabra para indicar un evento completo más complejo, que en español necesitaríamos más palabras, sino que también, por supuesto, entidades, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Creo que este lo habíamos mencionado en esos momentos. La palabra tingo, del Rapa Nui, ¿cierto? De la antigua isla de Pascua, que significa algo así como ir gradualmente robando las posesiones de un vecino, de la casa de un vecino, pidiéndolas prestadas y nunca devolviendo. Entonces, si tú, claro, como Homero que le robaba las cosas a Flanders, exactamente, ¿no? Eso en pascuense, en Rapa Nui, se puede decir con una palabra, tingo, y es un evento. Si nosotros quisiéramos expresar lo mismo en español, necesitaríamos una cláusula con un núcleo, ¿cierto? Que probablemente podría ser robar o prestar, o pedir prestado, y tendríamos que ir ampliándolo, ¿no? Con complementos, ¿no? Con modificadores para indicar, para ir enriqueciendo la idea de pedir prestado, o de tomar, o de robar. Si quisiéramos partir Profe, enseguida, si quisiéramos partir con robar, tendríamos que decir algo así como: yo fui robando gradualmente las cosas de mi vecino, tomándolas prestadas una a una y no devolviéndolas. De todas esas circunstancias tendríamos que ponerlas, no nos bastaría solamente con robar para indicar la complejidad del significado que tiene el tingo del Rapalú. ¿Sí? Ignacio, Francisca, La Francisca, Nacha, no, Francisca. muy Que bien, yo fui a Isla de Pascua muy bien. y los Cuéntenos de su experiencia. isleños, Cuéntenos de la experiencia que eh, se pueden contar, por favor. los isleños de hecho tienen una muy mala imagen de ellos mismos. Entonces, por lo menos conociendo la cultura, eh, no se me hace raro que ellos tengan una palabra específica para quien va sacando poco a poco, robando poco a poco cosas del vecino, por así decirlo. Mire que Porque ellos tienen ese tipo de comportamientos eh, muy marcados y lo saben y lo dicen a los turistas. Y es como, ten cuidado con tal con nosotros persona mismos. porque es mano larga y es como, ah, bueno, Mira eso. qué curioso. Muchas gracias, Francisco. Bueno, claramente entonces tiene algún sentido, ¿no? Que tengan también lexicalizado este término. Pero de nuevo, lo que quiero llamar la atención con esto no es tanto la diferencia entre una lengua y otra, o entre una cultura y otra, sino que como en español no tenemos una palabra que dé esta complejidad de significado solamente con el verbo, no nos basta con el verbo yo le robé a alguien, porque robé es algo mucho más vago, es algo mucho menos preciso que tingo, ¿no? Tendríamos que decirle yo le robé a alguien, pero lo fui haciendo mediante una treta, ¿no? Mediante un engaño en que fui pidiéndole prestado cosas poco a poco de su casa y no devolviéndolas nunca. Eso sería tingo. Y no nos bastaría entonces solamente con el verbo, sino que tendríamos que poner una cláusula más compleja. Y un último ejemplo que me gustó, que está tomado ay, creo que era del... Oh, es sueco, sí, este era un ejemplo del sueco. El verbo gokota, o algo parecido, yo hablo sueco, que significa despertarse temprano en la mañana con el propósito de ir a cantar a los pájaros. Miren qué bonito. Sí, yo sé que es algo que no pertenece a su experiencia, ¿no? Pero en algún momento pueden querer hacerlo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes se levanta temprano solamente con ese propósito, estarían haciendo gokota. Y eso en sueco se diría, como les decía recién, con una sola palabra, con un solo verbo. En cambio, nosotros no podemos decir eso mismo con una sola palabra, con un solo verbo, sino que necesitamos más complejidad. Porque con el verbo levantarse no basta para indicar ese mismo significado. De hecho, voy a compartir mi pantalla para que lo veamos juntos. Claro, si yo dijera entonces,
algo así como me levanté, ¿cierto? Ese sería posiblemente el verbo que usaríamos en castellano, pero eso no es lo mismo que el gokota del sueco, ¿no? Porque le falta mucha más precisión. ¿Qué le faltaría? ¿Cómo complementaríamos? El escuchar a los pájaros, al primer ¿Cierto? pájaro cantar, la primera canción de los pájaros, Exacto. esa Me cuestión. levanté, entonces tendría que indicar además con el propósito con que lo hice. Para escuchar el canto de los pájaros, ¿cierto? Este propósito viene a complementar la idea de me levanté. Pero además, algo más tenía Gokota, aparte de levantarse para escuchar el canto de los pájaros. ¿Qué otra idea había metida en Gokota? Era el primer canto de los pájaros, ¿no? Como Exacto, particularmente el primero. el primero. Entonces, uno tenía que levantarse temprano, como también ustedes estaban indicando por el chat. Entonces, si se fijan, si yo me hubiera quedado solamente con el me levanté en castellano, en efecto habría indicado una parte de la idea que Gokota, creo que se escribe así, o con doble T, me parece, indica en sueco, pero solamente una parte de la idea. Como en castellano no tenemos lexicalizado, es decir, no podemos expresar en una sola palabra todo este evento, no nos basta con el verbo. El verbo, por supuesto, sigue siendo la palabra más importante, porque de lo que estamos hablando es de un evento, de una acción en este caso que alguien hizo. Pero me levanté es demasiado impreciso, demasiado vago para dar cuenta de la idea completa que yo quiero. Y entonces tengo que complementar esa información con la idea del propósito con que lo hice y la idea del momento del día en que lo hago. Y recién ahí estoy diciendo algo como lo que en sueco se dice con Gokota. ¿Ya? Entonces, por eso es que en una lengua no basta solamente con el núcleo verbal, por ejemplo, levantarse, para indicar una idea compleja. Porque el léxico es limitado y nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos son potencialmente infinitos y potencialmente infinitamente complejos. Y no podemos estar creando una palabra para cada una de esas experiencias o para cada uno de esos sentimientos, de las cosas que queremos decir. Ahí hay una buena pregunta. ¿Por qué no podemos crear una nueva palabra para cada una de nuestras nuevas experiencias o para cada una de las cosas que queramos decir? Porque si no tienen uso común y no las usa mucha gente, no sirven de nada. Exacto. De hecho, nada me limita a mí crear una palabra para indicar un evento especial de mi vida. Por ejemplo, imagínense que yo soy una persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para, siguiendo un poco el ejemplo de Bocota, ¿no? Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para mirar cómo pasean los perros, diciendo cualquier tontera, ¿no? Yo podría crear una palabra, usando procedimientos que de hecho vamos a estudiar, para indicar un evento como ese. Podría llamarlo algo así como perro levanté, o algo así. O, no sé, propongan ustedes un nombre cualquiera. ¿Cómo se podría llamar un evento que describa que eso está bonito? Primer guau, eso está bonito. Gracias, lo pica, ¿no? Entonces, si fuera el nombre de un evento, el nombre de algo que yo hago, tendría que ser algo así como primer guaguarse, ¿no? Entonces, yo me primer guagué esta mañana. O yo simplemente primer guagüe, porque ya primer guagüe implica la idea de hacerlo en la mañana, a las 5 de la mañana, decíamos, con el propósito de ver pasear a los perros, ¿no? O mushahue, está bonito también. Yo mushahue esta mañana, y ustedes saben enseguida, De hecho, profe, yo ¿perdón? encuentro que Muchau tiene clase. Sí, está bonito, No sé usted. Sí, me quedó precioso. sí, Deberíamos usarlo todos. me gusta. Bueno, pero es justamente Ignacia, Francisca apuntan a algo que es muy importante. Nada me impide a mí crear una palabra, es decir, asignarle a esa idea compleja una etiqueta, a ese significado
un significante. Pero mientras la comunidad lingüística con la que yo me relaciono no lo adopte, esa palabra realmente no va a ser una palabra. ¿Cuándo una palabra no existe? No cuando no está en el diccionario, ustedes ya lo saben, ¿cierto? No cuando no está aceptada por la RAE, esas cosas no importan. Las palabras empiezan a existir solamente cuando las usa una comunidad lingüística. Si las usa una sola persona y el resto quienes hablan no la entienden o no la usan, la verdad es que esa palabra no existe. Los términos y el léxico de una lengua es algo comunitario, como muy bien nos decía Ignacio. Entonces, yo no puedo ir creando una palabra para cada evento, para cada idea, para cada locura que a mí se me ocurra, porque simplemente el resto no me entendería. Constanza nos dice muy bien, ¿no?, que la lengua es un producto social, esencialmente, ¿no? Tiene una parte que es individual, pero esencialmente es algo social. Entonces, por eso, cuando yo quiero expresar una idea compleja, como levantarse en la mañana para escuchar, temprano, para escuchar el primer canto de los pájaros, no me basta en castellano con solamente el verbo, levantarse. No podría crear una palabra de buenas a primeras para indicar la misma idea, salvo que yo me pusiera de acuerdo tácitamente con una comunidad lingüística completa para que todos habláramos de lo mismo y todos le pusiéramos la misma etiqueta. Y yo tengo entonces finalmente ¿cuál es la solución entonces que tengo? Tomar ese verbo, levantarse, e irlo complementando con nueva información, con otros constituyentes que enriquezcan esa idea. Y ahí tenemos entonces una cláusula más compleja. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso, cuando tenemos una expresión como esa, por ejemplo, de la que hablábamos recién, tenemos la idea de un núcleo y modificadores. Voy a poner otro ejemplo que teníamos acá. Supongo que tengo la expresión hoy bebí una cerveza bajo el sol. ¿Cierto? Eso en noruego o en alemán se diría, ustedes ya lo saben, Utepils, ¿no? Pero en castellano tendría que expresarlo de esta manera. Perdón, en el chat tengo una pregunta. Etier dice, entonces si yo invento una palabra y la gente la empieza a usar, ¿sí? Claro, por supuesto. Eso sería, de hecho, muchos términos empiezan así. Es un poco misterioso de dónde surgen, ¿no? Pero en algún momento, claro, de hecho, se tienen como dice Lutica, se tienen que socializar, se tienen que transmitir a través de una comunidad, por ejemplo, como lo hace un meme. De hecho, en términos estrictamente técnicos, las palabras son memes. ¿Ustedes saben lo que es un meme, o no? Sí, Lutica, muy bien. A ver, Lutica, cuéntanos, ¿qué es un meme? ¿Tienes micrófono? No lo diga para que nos lo cuentes un poco más. Un chiste representado a través de imágenes. No, de hecho, bueno, es como... Sí, yo, aunque ustedes se ríen, yo he estudiado mucho los memes. Entiendo, dice que sabe lo que es, pero no sabría definirlo, pero eso es trampa. Bueno, lo que nos dice Ludica es un tipo de meme, que es obviamente el meme más popular, y lo que hemos entendido ya más actualmente como meme, pero meme tiene en realidad un origen un poquito distinto. ¿Ignacia? Que un meme es algo como que se populariza tanto que entonces como que uno no necesita el contexto para poder utilizarlo, una cosa así, ¿o no? Muy cerca. De hecho, un meme es una especie de virus mental. A propósito de... ¿Un qué? Una especie de virus mental. Ah, ya, fantástico. Sí. En realidad el No meme... diga la palabra B, es sensible. Es verdad. Bueno, de hecho la palabra meme fue forjada, de hecho es una palabra que existe así forjada por alguien. Alguien la inventó en un momento específico de la historia. La creó, que, si mal no recuerdo, el año 1978. La creó un científico... Muy bien, Nicolás. ¿Quién fue? Tú lo sabes. Hola, profe, sí, fue Richard Dawkins y hablando desde el contexto de la evolución. Exacto, Richard Dawkins, un famoso biólogo evolucionista inglés, en un libro llamado El gen egoísta, que les recomiendo vivamente porque es un libro, aparte de muy interesante, entretenidísimo de leer. Se llama El gen egoísta.
Bueno, todo el libro habla sobre la genética, trata, como dice muy bien Nicolás, de explicar cómo funciona la evolución. Y esencialmente lo hace a partir de qué es un gen. Y un gen esencialmente es una unidad biológica que se autorreplica y que al replicarse crea copias de sí mismo, y algunas de esas copias generalmente tienen ciertos defectos que son los que conocemos como mutaciones. Y esas mutaciones a veces son dañinas y otras veces son beneficiosas, pero hacen que finalmente esos genes vayan o bien muriendo o vayan prosperando en el ambiente. Bueno, en el último capítulo de su libro, él dice que no necesariamente el gen es el único replicante que puede existir, sino que también pueden haber, por ejemplo, y él plantea el experimento de que hubiera replicantes mentales. Y habla de que cómo ciertas ideas pueden replicarse en una comunidad. Y de hecho, existen no solamente palabras, sino que existen incluso las teorías de que todas las lenguas son en realidad complejos de memes que se transmiten en realidad de un cerebro a otro en una comunidad. Y que la lengua en realidad no sería más que una herramienta también de transmisión cultural, una herramienta de transmisión de memes. En un sentido muy amplio, porque esta es una idea más complicada y que no puedo profundizar mucho más en ella aquí. La idea es que toda cultura es en realidad un complejo de memes. Cada uno de nuestros actos culturales sería un meme, cada uno de nuestros conocimientos. Y eso ha sido transmitido culturalmente a través del aprendizaje y mucho de eso también a través de la lengua. Sí, de eso somos memes en el sentido cultural. Somos complejos de memes, de igual manera que biológicamente somos complejos de genes. Bueno, entonces, ¿cuándo una palabra realmente se vuelve una palabra de una lengua? Cuando se transforma en un meme. Es decir, cuando se replica, tanto en su significante como en su significado, en las mentes y empiezan a habitar en los cerebros de otras personas de esa comunidad. Mientras más exitosa sea esa palabra, más se va a difundir por el resto de la comunidad lingüística y finalmente puede, claro, ser una palabra tremendamente exitosa. Puede infectar muchos cerebros. Bueno, les recomiendo vivamente que lean sobre los memes y lean si pueden El Gen Egoísta, porque es un libro muy interesante. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, si en noruego, le puedo buscar el libro, sí. Alguna vez quise hacer un curso sobre lingüística memética, a ver si algún día lo hago. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Si en noruego me hubiera bastado con la palabra utepils para indicar el evento de hoy bebí una cerveza bajo el sol, y entonces ahí perfectamente eso podría haber sido una cláusula. Bueno, en castellano también bebí es también una cláusula. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo que utepils, ¿cierto? La idea que yo transmito con utepils es algo más compleja, porque es algo más específica, porque me indica qué fue lo bebido, una cerveza, en qué momento o en qué circunstancias se bebe bajo el sol, y en este caso también el momento temporal, ¿no? Hoy. Y aquí entonces, esto sería más o menos una cláusula del castellano equivalente a esta cláusula del noruego. ¿Bien? Ahí tenemos la respuesta de por qué en el castellano requerimos de modificadores para ciertos núcleos. Y es porque muchas veces los núcleos, si bien no transmiten lo más esencial, no transmiten toda la riqueza informativa o los matices, incluso afectivos, que querer transmitir a otros. Ignacio me dice porque somos el idioma más ñoño. ¿Por qué dices eso? Estaba leyendo, pero yo me he dado cuenta que no tenemos tantas palabras como otros idiomas que sean como una palabra que diga muchas cosas. No, sí las tenemos. De hecho, Tenemos, pero no tantas. No dije que no teníamos. bueno, eso habría que ponerlo a prueba. La Luzbi tiene un ejemplo muy bueno. Lo dejo ahí. ¿Cuál es el ejemplo, Ludwig? Que se me pasó, parece, en el chat. ¿Verdad? Pero esa es más que ser una palabra más precisa, de hecho es todo lo contrario, es una palabra más vaga. ¿Cierto?
weá, weá, ¿cierto? Más que weá. Es un término que se puede usar, de hecho, para tantas cosas porque su significado es muy amplio, muy vago. Pero en esencia también es cierto. De hecho, ahí tendríamos está bonita esa palabra en realidad, porque ahí tenemos un ejemplo de una palabra altamente viral. De hecho, en el dialecto del chileno, la palabra weá está tan presente en el cerebro de los hablantes de Chile, de los hablantes de este dialecto del español, que podríamos decir que es lamento la analogía en este momento, pero es un virus altamente exitoso que ha infectado los cerebros de casi todos los hablantes chilenos, ¿no? Y qué interesante, y al igual que puede ser un virus en un ambiente biológico, un meme como este, ¿cierto? Puede invadir el espacio de los otros elementos léxicos y por lo tanto transformarse en un elemento tan exitoso que termina ocupando el lugar de otros, ¿no? Y como dicen algunos, empobreciendo el léxico de algunas personas que solamente usan esa palabra en vez de usar otras más precisas. Entonces, si bien en efecto es una palabra tan válida como otra, es de hecho una muy característica del habla chilena y eso habla de que ha sido un meme muy exitoso. Bueno, pero claramente sí tenemos palabras en el castellano chileno o en el español en general. Fíjense que, de hecho creo que hablamos de esto en algún momento. Si bien nosotros no tenemos utepils, sí tenemos una como esa. ¿La conocen? ¿No? ¿No la conocen? ¿No la usan? Obvio, dice Anaís. ¿Qué significa chelear, Anaís? Ir a tomar chela, exactamente, ¿cierto? Chelear es, o por ejemplo, si yo digo cheleé, o cheleamos, mejor, esto no podríamos hacer lo equivalente a la palabra bebí, sino que es bebí varias cervezas. Perdón, en realidad debería ser bebimos, ¿no? Bebimos. Claro. Y ahí tendríamos un caso de una cláusula en que no nos bastaría con el beber, que es el caso del elemento nuclear, a pesar de que la parte nuclear del significado está ahí, pero tiene que complementarse con la idea de cervezas, y además que son varias, para indicar la idea del chelear, ¿no? Chanchar, está muy buena. Chanchar está muy buena, claro. ¿Quién lo proponía? Yovitsa. Muy bien, estás on fire hoy día. Yovitsa, ¿qué es chanchear? Es muy bueno el ejemplo, chanchear. Porque si Hola. Hola, Yovitsa, ¿cómo está ahí? Bien. Bien. Si digo, por ejemplo, yo chanchear. chanché todo el fin de semana, ¿cierto? No es lo mismo que decir yo comí todo el fin de semana. ¿Cierto? No es lo mismo. ¿Qué es chanchear, Luisa? Comer mucha comida chatarra, abundante comida chatarra. Comer abundante comida chatarra, sobre todo. Creo que tienes razón. No es como, porque si uno prepara, no sé, una cazuela o un arroz con pollo, por ejemplo, y comes mucho de eso, yo no diría que estás chancheando realmente, ¿no? No es solo comer exageradamente, porque si uno come, fíjese esto, si uno compra 2 kilos de naranjas y se las come de una sentada, yo no diría que chanché, ¿no? Chanchear tiene que ser comer cosas prohibidas, ¿no? Como comer hamburguesas, papas fritas, pizza, ese tipo de cosas que generalmente los médicos no te recomiendan. Eso sería chanchear, ¿no? Entonces, no es solamente comer, sino que para indicar algo parecido a yo chanché todo el fin de semana, tendría que ser algo así como yo comí mucha comida chatarra. Sé que no es exactamente lo mismo, pero sería algo más similar el fin de semana.
Y entonces, para indicar algo equivalente a chanchear, tendría que por lo menos indicar el verbo comer, su núcleo, y además el modificador mucha comida chatarra. Eso, gato lates contra gato que hablaba de mayo. Esos son los ejemplos de chanchear. Tienen toda la razón. Bueno, eso nos muestra que en muy buena parte de las cláusulas que tenemos en una lengua, como por ejemplo en el español, no nos basta solamente con el elemento nuclear, con el verbo, a pesar de que el verbo ya es esencialmente predicativo, sino que necesitamos irle añadiendo información por medio de otros constituyentes para complementar esa información, para enriquecerla, para hacerla más expresiva, en definitiva, para poder comunicar ideas más complejas. Y ahí se da en esencia la relación que hay entre núcleo y modificadores. Entonces, si yo tengo una expresión como, por ejemplo, la misma que teníamos recién, Ludvika comió mucha comida chatarra ayer, tendríamos una cláusula que tendría como núcleo el verbo comió, porque en esencia estamos hablando de un evento, es un evento de ingesta, un evento de alguien que ingiere algo. Eso es la parte nuclear, pero además lo tendríamos que complementar indicando quién fue quien lo hizo, ubica, y qué fue lo que comió. En este caso, mucha comida chatarra, y además, por ejemplo, situarlo temporalmente, indicar que lo hizo ayer. Y aquí entonces nuestra cláusula resultante tendría un núcleo y 3 modificadores que serían los otros constituyentes. Para repetirlo, esta cláusula, Ludvika comió mucha comida chatarra ayer, tendría 4 constituyentes. Primera, el verbo, que es el núcleo, y luego los constituyentes modificadores, que son Ludvika, mucha comida chatarra, y finalmente ayer. ¿Bien? ¿Alguien tenía otra pregunta por ahí? Perdón, que me perdí un poco con el chat mientras estaba haciendo la explicación. ¿Alguien tenía una pregunta, me parece? Ludvika, sobre la palabra quiltro. ¿Qué quieres preguntar sobre eso? ¿Ya? Ah, ya, tienes toda la razón. Ya. Qué buen ejemplo de Ludvika, porque quiltro no es exactamente lo mismo que perro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre quiltro y perro? ¿Qué es un quiltro? Perro mestizo. Bastardo. No necesariamente puede tener padres conocidos. Y bastardo significa que los padres, uno no conoce la identidad de los padres. Bastaría con la idea de mestizo, porque igual hay perros mestizos que no son exactamente quiltros, ¿no? Si yo mezclo 2 perros de raza, puedo crear una raza nueva que no necesariamente sea un quiltro. Generalmente asociado con perros callejeros, ¿no? No necesariamente lo son, pero perros mestizos podrían poner habitualmente callejeros. Y ahí vamos llegando a con más precisión a qué nos referimos con lo de quiltro, ¿no? Por supuesto, no basta con esto, ustedes están dando más indicaciones en el chat que efectivamente sirven para precisar más la idea, pero con esto nos aproximamos un poco, ¿no? ¿Por qué es interesante lo que nos dice Ludvika? Porque esto de la relación entre núcleo y modificadores, para indicar una idea más compleja, no solamente ocurre, como veíamos en el ejemplo de recién, con los verbos y las cláusulas, sino que también yo puede ser que yo quiera indicar una entidad del mundo, como por ejemplo un cierto tipo de perro, y no me baste solo con la palabra perro, sino que para precisar más de qué tipo de perro estoy hablando, puedo querer indicar con respecto a ella la idea de mestizo, y de que habitualmente está en la calle, y con esto
armo una unidad que sería equivalente, por ejemplo, a la palabra quiltro. Esto no es una cláusula. ¿Por qué no es una cláusula perro mestizo habitualmente callejero? Porque no hay verbo, pero no es exactamente eso, porque eso sería más bien una tautología. ¿Por qué no es una cláusula la expresión perro mestizo habitualmente callejero? No exactamente porque no hay un yo, no exactamente porque no transmite información, porque algo de información transmite. Martina lo dice con más precisión, porque no está comunicando información acerca de alguien o algo. Exacto, Camila Antonia lo dice muy bien. No predica, no dice nada de alguien o algo. De hecho, si yo digo perro mestizo habitualmente callejero, estoy señalando algo. Solamente me sirve para indicar la referencia, es decir, indicar a alguien o algo. Pero no estoy diciendo nada de él. Es decir, falta una parte de la predicación. Esto podría ser entonces, de hecho, es un elemento lingüístico, pero no llega a ser una cláusula porque no cumple exactamente con toda la predicación. Es una expresión referencial. De hecho, para ser una expresión completamente referencial le faltaría algo, que es algo así como una palabra como ese. Y ahí sí. Me quedaría ese perro mestizo habitualmente callejero, y con eso sí estoy señalando con claridad, con esta frase, con esta expresión, estoy señalando a un referente en el mundo. Pero ese no está predicando. Me falta decir, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? Y ahí recién estaría transmitiendo una noticia. Por eso esto no es una cláusula, es otra cosa. Pero me sirve mucho esa idea para mostrar, y vamos a mostrarlo enseguida, que no solamente las cláusulas tienen una relación de núcleo y modificadores. Esto, que no es una cláusula, también presenta entonces un núcleo, la palabra perro, y modificadores. Ese, mestizo y habitualmente callejero. ¿Ya? Volvamos, eso sí, a la que teníamos recién. Entonces, tanto en Ludvika comió mucha comida chatarra ayer, o también en el ejemplo de el quiltro, lo que tenemos entonces son núcleo y elementos que lo van modificando alrededor. ¿Qué es un núcleo entonces? Un núcleo se define por dos elementos esenciales, por dos rasgos esenciales. Primero se trata de la palabra que orienta interpretativamente todo el conjunto donde se encuentra. Es decir, es la palabra que orienta la interpretación de toda la estructura donde se halla. Eso es lo primero. En el ejemplo que tenemos acá, Ludvika comió mucha comida chatarra ayer, decimos que comió es el núcleo, porque toda la cláusula, Ludvika comió mucha comida chatarra ayer, es en esencia un evento. Nos habla de algo que ocurre en el mundo. Y la mejor palabra dentro de todas las que tenemos acá, que interpreta la idea de un evento, es comió. En el ejemplo que teníamos hace un ratito, el de ese perro mestizo callejero, ese perro mestizo habitualmente callejero, esa expresión nos sirve para señalar una entidad en el mundo, por ejemplo, que queremos decir algo sobre ella. Y la mejor palabra que hay entre todas ellas para indicar a qué tipo de entidad, a qué tipo de objeto, a qué tipo de ser nos referimos en el mundo, es la palabra perro. Por eso, de entre todas las que tenemos ahí, perro es el núcleo de esa expresión, ese perro mestizo habitualmente callejero, y el resto son sus modificadores. Entonces, el primer rasgo que tiene que tener un núcleo es ser orientador de la interpretación del conjunto. En el sentido entonces de que es el mejor representante en términos semánticos del conjunto completo. Además, orienta la interpretación del conjunto porque los modificadores que tiene se interpretan en relación con él. Por ejemplo, Ludvika, en este ejemplo, en Ludvika comió mucha comida chatarra ayer,
tiene un papel muy específico. ¿Qué es lo que hace Ludwika en Ludwika comió mucha comida chatarra ayer? Ser glotona, muy cierto, ¿cierto? Es una glotona, es una comedora. Pero Ludwika, el ser Ludwika, ¿cierto? No solamente es glotón, puede tener muchos otros papeles en su vida cotidiana. Puede ser estudiosa, puede ser paseadora, puede ser cantante, puede hacer muchas otras cosas aparte de golosear o chanchear, ¿no? Pero en esta cláusula en particular, Ludwika es una glotona, es una comedora, porque orienta su interpretación de acuerdo con el núcleo. Es decir, el núcleo le ordena, el núcleo comió, le ordena a Ludwika de qué manera tiene que ser interpretado Ludwika. ¿Bien? Ludwika aquí no puede interpretarse como, por ejemplo, una bailarina, no puede interpretarse como una corredora, no puede interpretarse como cualquier otra cosa, como cualquier otro oficio, cualquier otro papel. Tiene que ser necesariamente una comedora o una goloseadora, porque el verbo comió le ordena que tiene que interpretarse de esa manera. De la misma manera, la mucha comida chatarra, en esta cláusula que tenemos aquí ejemplificada, es algo ingerido por alguien llamado Ludwika. Pero la mucha comida chatarra no necesariamente es algo que se ingiere. Por ejemplo, si yo soy un publicista y quiero promocionar mi nuevo sándwich muy chancho para que la gente lo coma, puede ser algo que yo fotografíe, puede ser algo que yo promocione, puede ser algo que yo difunda. Si yo soy un médico y quiero que la gente no coma comida chatarra, yo puedo prohibirla. Es decir, la mucha comida chatarra no necesariamente es algo que se ingiere. En esta cláusula, sí es algo que se ingiere, porque el verbo comer le indica al constituyente mucha comida chatarra cómo tiene que ser interpretado. ¿Se entiende? La idea entonces es que comió, en esta cláusula es un núcleo, por dos razones. Bueno, perdón, es una sola razón porque se entiende de dos maneras. Porque orienta la interpretación del conjunto. Lo que tiene que entenderse primero, porque el conjunto entero es un evento y comió es la palabra que mejor representa el evento. Pero además, porque los otros constituyentes dependen para su interpretación de la interpretación que les asigna la idea de comer. Ludwika representa a una persona que puede tener muchos papeles, pero aquí tiene que interpretarse como un comedor. Mucha comida chatarra representa a una entidad en el mundo, a un cierto tipo de alimento, que puede también cumplir muchos otros papeles. Puede ser, decíamos recién, fotografiado, difundido, prohibido, etc. Pero aquí tiene que ser algo ingerido, algo comido, porque eso es lo que le ordena al verbo comer de cómo tiene que ser interpretado. Y por último, también ayer es una situación temporal donde pueden ocurrir muchas cosas, pero aquí en particular nos indica dónde ocurrió el evento de comer. Así que también requiere para su interpretación precisa la orientación que le da el verbo, su núcleo. Por eso entonces decíamos que el núcleo es primero el orientador de la interpretación del conjunto. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Lo mismo pasaría con el caso del perro, ¿no? Si yo digo, voy a simplificar un poquito lo que teníamos hace un momento. Ese perro callejero, y yo digo que de esta expresión lingüística, el núcleo es la palabra perro, y sus modificadores son ese y callejero, lo que estoy diciendo esencialmente es que toda esta expresión lingüística, ese perro callejero, se ve mejor representada por la palabra perro. Porque dentro de las tres palabras que hay ahí, es la palabra que mejor indica una entidad en el mundo. Si yo, por ejemplo, pusiera esta expresión en una cláusula, que podría ser, por ejemplo, ese perro callejero me mordió, entonces, claramente dentro de estas tres palabras, ese, perro y callejero, la que mejor indica la entidad, o el organismo, el ser que hizo el acto de morderme, sería en efecto perro. No ese, no callejero, sino perro. Hoy por alguna razón dejé de
Ahí sí, ahí apareció me mordió. ¿Se entiende? Entonces, los núcleos orientan interpretativamente el conjunto donde se encuentran. En este caso también lo vemos aquí con perro, ¿no? Es el que mejor indica a una entidad en el mundo. Pero también, en el otro sentido, callejero puede decirse de muchas cosas. Puede decirse de una persona, puede decirse de, no sé, de una pandilla, puede decirse de animales, puede decirse de objetos, pero en este caso se está hablando de, es una característica de un perro en particular. Entonces, callejero también se dice de alguien, en este caso de un perro, porque perro es quien le asigna esa interpretación a callejero. Hay una pregunta en el chat. Entonces, ¿se puede cambiar, por ejemplo, a Ludvika chanchó ayer? Ah, sí, se puede cambiar Ludvika comió mucha comida chatarra ayer por Ludvika chanchó ayer. Claro, serían equivalentes. Bien. Esa es la primera condición. El núcleo es entonces una palabra que guía, que orienta interpretativamente el conjunto donde se encuentra. Y hay una segunda, hay un segundo rasgo que tienen los núcleos, que es un rasgo más formal. Los núcleos, ahora, esto les va a sonar un poco esotérico, pero voy a explicarlo enseguida. Los núcleos, o un núcleo, rige los accidentes morfológicos de sus modificadores. Uy, perdón. Sé que no se entiende para nada mi letra, lo lamento, pero no tengo un lápiz muy bueno. Voy a tratar de cambiarlo para la próxima clase. Pero lo que dice ahí es que rige los accidentes morfológicos de sus modificadores. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico enseguida. Voy a necesitar un poquito de espacio, así que por eso estoy borrando acá. ¿Qué quiero decir con la expresión de que un núcleo rige los accidentes morfológicos de sus modificadores? Supongan ustedes la expresión que teníamos recién. Ese perro callejero. Si yo tomo el núcleo perro y lo cambio su morfología, que está en masculino y singular, lo cambio por plural, a perros, porque quiero ya no indicar que fue uno solo el que me mordió, por ejemplo, sino que son varios. La palabra ese y la palabra callejero no pueden mantenerse tal y como estaban antes. Es decir, antes yo tenía ese perro callejero. Si yo cambié, perdón, no se nota mucho, voy a cambiar de nuevo. Ese perro callejero a perros, ya no puedo seguir diciendo ese perros callejero. Eso sería agramatical. Sino que si yo cambio perro a perros, obligatoriamente cambia también ese a esos y callejero a callejeros. Es decir, si yo hago una modificación en el núcleo, los modificadores cambian también. Eso es una relación que se llama concordancia. En otras palabras, los modificadores esos y callejeros están en relación con el núcleo perros y modifican sus accidentes morfológicos de acuerdo a cómo el núcleo se los ordena. De igual manera, si yo cambiara el género de la palabra perro a perra, no podría ser esos perra callejeros, porque sería agramatical, sino que también tendría que cambiar callejero a callejera y esos a esa. Y ahí se mantiene la gramaticalidad de la expresión. Entonces, en esta frase, en esta expresión, el núcleo claramente le ordena a sus modificadores, a callejera y a esa, de qué manera tienen que aparecer morfológicamente. Si yo hago una alteración morfológica en la forma de la palabra perro, a perros, perra, perras, tengo que también obligatoriamente modificar callejera
y modificar esa. Eso significa que perra es un núcleo porque le ordena a sus modificadores la forma morfológica que tienen que adoptar. Eso significa que rige sus accidentes morfológicos. ¿Hasta ahí, claro? Chicos, ¿dudas? Bueno, en el caso de la cláusula, en el castellano no es tan evidente esto de que el núcleo comer, por ejemplo, rija los accidentes morfológicos de sus modificadores. Eso es porque en el español no tenemos una marca claramente de lo que se llama el caso. El caso es un accidente morfológico que tiene algunas lenguas, por ejemplo el latín, pero también otras, como ejemplo el alemán, el ruso, que indica cuál es el papel justamente que tiene un constituyente frente al núcleo verbal. Por ejemplo, en latín había una expresión que significa, una expresión que es, se la voy a anotar aquí, todos ustedes saben latín, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya estudiaron latín? ¿Sí? Ah, evidente. Muy bien, Anaís, cuéntenos, ¿qué significa asinus asinum fricat? ¿No? ¿Ya aprendieron por YouTube? Muy bien. Aparte de Harry Potter, ¿no? Bueno, ya van a saber latín, pero les adelanto. Esta es una expresión latina que significa un asno, un burro, un asno frota a otro asno. Esto lo usaban los latinos, los romanos, ¿no? Para indicar cuando veían a alguien que halagaba a una persona que ellos consideraban despreciable. Es decir, cuando veían a una persona que ellos consideraban despreciable halagar a otra persona que consideraban despreciable, decían esto con sabiduría, ¿no? Un burro siempre frota a otro burro. Claro, como ser casi como chupapatas, como chupamedia. Y eso se expresa entonces en latín diciendo asinus asinum fricat. Bueno, acá el verbo en latín es fricat, que significa frotar, ¿no? De hecho, es algo parecido a fregar, es más o menos parecido a como tendríamos en castellano. Y tanto la palabra asinus como la palabra asinum, las dos significan burro, las dos significan asino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en un caso es asinus, termina en us, y la otra termina en asinum? ¿Saben por qué? Bueno, justamente por el caso. Asinus significa burro, pero el burro que hace algo. En este caso sería equivalente, entre comillas, ¿sí? Grosso modo, al sujeto. Sería el burro frotador, en esta cláusula en particular. Y asinum sería el burro que es frotado por otra cosa. Entonces, la cláusula asinus asinum fricat en latín significa un burro frota a otro burro, porque el verbo le ordena a la primera de estas palabras que adopte un papel, el papel del frotador, poniéndole esa terminación, asinus. Y le dice a la otra palabra que adopte el papel del frotado, asignándole esta otra terminación, un. En esta lengua, entonces, en latín, al igual que en muchas otras que tienen lo que llamamos un caso visible, es muy claro que el verbo le ordena a sus modificadores qué forma tienen que adoptar para cumplir un papel u otro en la cláusula. En el castellano esto no es tan claro, porque nosotros no tenemos caso. Es decir, si yo pongo a Ludvika como quien hace algo o como quien recibe algo, por ejemplo, Ludvika comió, la palabra es Ludvika, no tiene ninguna modificación. Si yo digo miré a Ludvika, también es Ludvika, no tiene ninguna modificación. Entonces nosotros no tenemos un caso tan claro, al menos no con los sustantivos. Pero sí, lo tenemos, por ejemplo, con una palabra, con un cierto tipo de palabras que llamamos los pronombres. Los pronombres en castellano sí tienen modificador. Sí tienen caso.
Fíjense que acá, tanto Ludvika como la comida chatarra tienen un parecido. Las dos son expresiones que identifican a algo en el mundo, que es además femenino y singular. Ludvika es una palabra, un sustantivo femenino y singular, y mucha comida chatarra es también femenino y singular. Si yo reemplazara, si yo conmutara Ludvika y mucha comida chatarra por sus pronombres correspondientes, tendría algo así como Ludvika la cambiaría por ella, y ella comió, y mucha comida chatarra la podría cambiar por la. Es decir, Ludvika comió mucha comida chatarra, es equivalente a ella la comió. Ella es Ludvika y la es la mucha comida chatarra. ¿Se ve, cierto? ¿Qué hace que un pronombre adopte la forma ella y el otro pronombre adopte la forma ya? Son el mismo pronombre. En los dos casos son lo que llamamos un pronombre personal. Pero en un caso, el pronombre adopta la forma ella para indicar que es quien hace algo. Y en el otro caso, adopta la forma la para indicar que es algo que es afectado por el evento, en este caso de comer. Es muy parecido a lo que pasaba con el asinus y el asinum del latín. Asinus y asinum se refieren los dos a burro. Son en ese sentido equivalentes. Pero asinus es el burro que hace algo y asinum es el burro que es afectado por algo. Aquí es lo mismo. Ella y la son completamente equivalentes en el sentido de que las dos sirven para referirse a una entidad que es femenina y singular. De hecho, Ludvika, por ejemplo, es ella en Ludvika comió. Es ella comió. Pero sería la, si yo digo yo vi a Ludvika, sería yo la vi. ¿Se fijan? Así que Ludvika puede ser conmutada por ella o por la, dependiendo de si es alguien que hace algo o es alguien que es afectada por un evento. Ludvika comió, ella comió. Yo vi a Ludvika, yo la vi. ¿Se fijan? Ludvika puede ser ella o la. Entonces, ¿qué hace que un pronombre tome la forma ella o la? La relación que tiene con su núcleo verbal. Aquí entonces se nota con claridad en los pronombres en castellano que el núcleo también le ordena a sus modificadores la forma morfológica que tienen que adoptar. El núcleo entonces cumple con dos características esenciales. No solamente el verbal, sino que como hemos visto también cuando un núcleo es un sustantivo, y vamos a ver en la próxima clase otros tipos de núcleo. El núcleo primero orienta interpretativamente todo el conjunto donde se encuentra, ya sea por dos rasgos esenciales. Primero, es la palabra que mejor representa todo el conjunto y además la palabra que le ordena a los modificadores cómo tienen que ser interpretados. Eso es un primer gran rasgo, orienta interpretativamente todo el conjunto. Y el segundo rasgo es que orienta formalmente los rasgos morfológicos de los modificadores que justamente están subordinados a ese núcleo. Lo veíamos en el caso de esa perra callejera o ese perro callejero, en que ese callejero adoptaban cierta morfología de acuerdo con la morfología del núcleo. Y en Ludvika comió mucha comida chatarra, no se ve exactamente con las palabras Ludvika y mucha comida chatarra, pero sí se nota en las palabras que en castellano sí tienen caso, que son por ejemplo los pronombres personales, donde también vemos ese tipo de modificación. Bien. ¿Muy densa la clase de hoy día? ¿Alguna duda? ¿Nada? Fantástica. Ah, bien. Yo pensé que iban a decirme esto. Pensé que iba a ser muy densa que me iban a mandar ese meme después. Ah, había muchos núcleos. Sí. Había una pregunta ahí recién, que era el caso. El caso es una forma que adopta una palabra
en relación con el núcleo al que está subordinado. Para indicarlo con claridad, en algunas lenguas las palabras pueden ser dichas de una manera o de otra. Generalmente eso afecta a la terminación de la palabra. Por ejemplo, como decíamos hace un ratito, y esto para ejemplificarlo, esto lo van a ver mucho más claramente cuando estudien latín. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que se... Uy, ¿dónde está esto? Para que se entienda con claridad. Por ejemplo, de nuevo en latín, voy a poner el ejemplo más típico de todo. En latín, por poner un caso, si nosotros en castellano hablamos de una flor que se llama rosa, bueno, ese es su nombre. Puede tener algunas modificaciones morfológicas, puede ser rosa o rosas, dependiendo de si es singular o plural. Bueno, en latín no existe una palabra que signifique rosa realmente, sino que la palabra puede ser rosa, puede ser también rosae, puede ser también rosam, puede ser también rosas. Es decir, hay una serie de formas que puede adaptar la palabra rosa, y cada una de esas depende de la función que esté desempeñando en una cláusula. Por ejemplo, rosa es la palabra que en latín un romano habría usado para indicar, por ejemplo, que la rosa, no sé, tiene un excelente aroma, o la rosa despide un aroma excelente. Rosam, en cambio, sería la palabra que usaría si alguien dice yo corté una rosa. Es decir, si la rosa hace algo, por ejemplo, despedir un rico aroma, un romano lo que habría dicho habría escogido la palabra rosa. Pero si hubieras querido decir yo la corté, hubiera escogido la palabra rosa. Rosae, en cambio, es un caso que en latín se llama el caso genitivo, que es el que sería equivalente en castellano al decir, por ejemplo, la espina de una rosa. En latín eso sería espina rosae. Rosae significa de la rosa, el que perteneciente a la rosa, podríamos decir en términos gruesos. Entonces, cada una de estas modificaciones que puede sufrir una palabra dependiendo de cómo se relaciona con un núcleo es lo que llamamos un caso. El castellano, como la mayor parte de las lenguas romances, es decir, las que vienen desde el latín, perdieron los casos que tenía el latín, y para indicar lo mismo nosotros usamos más bien la posición, otras estrategias, pero lo mantenemos, por ejemplo, en el caso de los pronombres. Esto lo mencionamos en algún momento. Cuando yo quiero hablar del hablante, por ejemplo, puedo usar el pronombre yo. Pero eso yo solamente lo uso cuando yo hago algo. Por ejemplo, yo cherié el fin de semana, o yo chanché el fin de semana. Pero si quiero hablar del hablante como alguien que es el afectado por algo, por ejemplo, si yo fui descubierto por alguien, yo no diría yo descubrí, porque eso significa que yo fui el descubridor. Si quiero indicar que yo fui el descubierto, yo usaría la palabra me. Me descubrieron. Entonces, tanto yo como me apuntan al hablante, pero yo es el hablante cuando hace algo y el me es el hablante cuando es el objeto de algo. Y finalmente, si quiero indicar al hablante luego de una preposición, por ejemplo, yo nunca diría en castellano, esto es algo para yo. Trajeron un regalo para yo, sino que sería trajeron un regalo para mí. Entonces pueden ver ustedes que el pronombre de primera persona singular del castellano, el que representa al hablante, tiene caso. Es yo cuando equivale a alguien que hace algo, esto en términos muy gruesos, después lo vamos a precisar mejor. Es me cuando es el objeto afectado por un evento, y es mi cuando aparece después de una preposición. ¿Bien? Eso es un caso, es lo que se llaman técnicamente el caso nominativo, el caso acusativo y el caso preposicional o caso oblicuo. Pero no se preocupen demasiado por los nombres. Simplemente el caso es una modificación que sufre una palabra sin cambiar su significado esencial
de acuerdo con la relación que tiene con un núcleo. Y en este caso, por ejemplo, decíamos que es con un núcleo porque si yo digo yo, con respecto al verbo descubrir, por ejemplo, yo descubrí es que yo soy el descubridor. Me descubrieron es que yo soy lo descubierto. ¿Se fijan? Es la relación que tiene con el núcleo de descubrir. Si es el descubridor o el descubierto, la que ordena la palabra yo, o el pronombre de primera persona mejor, si tiene que aparecer como un yo o tiene que aparecer como un me. Eso es el caso. Se nos va acabando el tiempo, pero un momento para una última pregunta. Bien, vamos a profundizar de todas maneras con la noción del núcleo. Nos faltó el meme de Ludvika, ¿verdad? A ver si lo tengo, si me llegó. A ver. Ah. Aquí tenemos el meme de Ludvika. Ay, pero explícanoslo, yo no lo entendí. ¡Ah! Acabo de cachar, qué buena, claro. Chaqueta, denim, chiporro, niño negro, sí. Claramente un caso de ambigüedad estructural, pero además motivada porque en este caso el habla es un poco telegráfica, ¿no? No está muy, no es muy castellano, pero está bueno el ejemplo. Además, justamente en estos días en que la discusión racial está tan, ¿cierto?, tan encendida. Bueno, gracias Ludvika por este meme de ambigüedad estructural. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos en la clase del día miércoles. Que tengan una excelente semana. Cuídense.